Geopolítica. Geopolítica. Oeo. Hola gente linda, ¿cómo están? Escuchando la música de la Adelita, vamos a empezar a revisar de una la geopolítica. Como dice el viejo dicho, 2 cucharas y a la papa, al tiro nomás. A ver, en un video anterior, cuando hice la presentación de este módulo que le llamo yo, de geopolítica para dueñas de casa y jornaleros, hice una aproximación, un acercamiento al término geopolítica, pero quiero que hoy día hagamos una definición más clara para que entendamos desde qué punto yo voy a ocupar el término geopolítica, ¿ok? Porque en el futuro voy a hacer otra división de la geopolítica, y cuando hagamos esta división quiero que se comprenda por qué la realizo. En realidad es para facilitar la comprensión de estos términos. Entonces, vamos. Primero, la geopolítica básicamente es el estudio de las características políticas y económicas de los países, así como de las relaciones políticas y económicas entre los países. A ver, como yo les decía en el video de presentación, la geopolítica tiene mucho que ver con básicamente bluff, con apuestas, con manejo de información y con estrategia. A ver, por ejemplo, en Chile, algo de geopolítica actual, interna, es con respecto al miedo que se crea frente a la nueva constitución. Que hacer una constitución nueva no significa que alguien va a escribir lo que se le antoje. Significa que todo el pueblo chileno tiene que dar sus ideas, someterlas a votación pública, democrática, para elegir cuáles leyes son las mejores consideradas democráticamente para que rijan un país. Pero acá se hace uso de la geopolítica. ¿Cómo se hace este uso de la geopolítica? Se hace mediante el miedo, por ejemplo, del caso venezolano. Entonces nosotros aquí vemos que se ven las características políticas y económicas de Venezuela y se tratan de equiparar inmediatamente con el caso chileno, siendo que son dos países distintos, son posturas políticas diferentes, y no voy a defender a la administración de Maduro, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que ver que ahí se está ocupando la geopolítica, el análisis de lo que pasa en otro lugar, para infundir temor en la población de Chile en este caso. ¿Ok? A ver, yo hablo de relaciones políticas y económicas. Nosotros en un próximo video vamos a definir lo que es política y lo que es economía. Cuando nosotros hablamos de geopolítica, en todo caso, muchas veces vamos a hablar de macroeconomía. La macroeconomía, macro, significa en raíz etimológica algo grande, gigantesco. Entonces nosotros vamos a ver que la política básicamente van a ser las relaciones de poder, y la macroeconomía va a ser la economía, todo lo que tiene que ver con la generación de productos a niveles grandes, entre países, millones de personas, economías que no tienen que ver solamente, por ejemplo, con la compra de 1 kilo de pan. Ok, nosotros vamos a ver que para el estudio de la geopolítica es necesario considerar algunos factores, como por ejemplo las condiciones geográficas. Condiciones geográficas, accidentes geográficos, los mismos climas que se van a producir en cada lugar. Por ejemplo, yo si quiero hacer geopolítica en un territorio solamente como Chile, yo puedo fijarme que Chile tiene una gran cantidad de recurso hídrico, de agua, pero el agua está siendo mal utilizada. Entonces se ve, por ejemplo, en el centro de Chile, desertificación artificial. ¿Por qué? Porque por un lado, por ejemplo, están ocupando mucha agua las grandes mineras, y por el otro están ocupando mucha agua los palteros. Entonces yo voy a ver que las condiciones del territorio cuentan con ciertas ventajas. Esas ventajas sería interesante dentro de lo geopolítico poder aprovecharlas para el mejor desarrollo de un territorio y de un Estado-nación. Vemos que las condiciones geográficas no necesariamente son bien utilizadas según el régimen económico imperante en Chile, por ejemplo, que es un régimen, hemos visto, neoliberal. Otra cosa que es importante dentro de la geopolítica son los recursos naturales.
Vimos un video donde yo definí los recursos naturales. Dijimos básicamente que son los recursos que están presentes en el territorio. Hay dos tipos de recursos naturales, los que son normales y los estratégicos, digamos. Los normales son comunes, los estratégicos son más caros. Chile y el resto de Latinoamérica, lo vamos a ver en otros videos más detalladamente, son países que cuentan con mucho recurso de todo tipo. Países pero extremadamente ricos, donde hay madera para construir, metales para realizar industria, hay territorio ganadero como para sacar fibras de animales para hacer ropa, territorios para plantar, por ejemplo, cáñamo si se quisiera en Chile y hacer ropa de fibra de cáñamo, que dura más que la de algodón, está comprobado. Vamos a ver que los recursos naturales, por ejemplo, en Chile, ahora que se viene, ya avisado por la Organización Mundial de la Salud, una época de hambruna grande, lo avisó hace 5 días la OMS, para el que no me crea, en Chile, por ejemplo, se cuenta con el recurso pescado. ¿Cuál es el problema? En la actualidad se están destinando como 7 kilos de pescado nativo para producir 1 kilo de salmón de exportación. O sea, son 6 kilos que se están perdiendo de alimentar a la población chilena. El recurso natural tiene que ver con todas las cosas entonces que están presentes y que le sirven al ser humano para desarrollarse. Esto es importante porque según la geopolítica uno puede ver qué cosas puede cambiar un país con otro, por ejemplo. La ubicación estratégica. Chile tiene una ubicación privilegiada. Chile es un país que tiene, pero un lugar bacán, pulento en el mundo, porque por ejemplo tiene esta famosa cordillera de los Andes que protege tanto de problemas climáticos como de posibles amenazas externas como invasiones. Tiene desierto, que también cumple con un rol de barrera, cuenta con el mar, que por una parte otorga recursos y sirve como barrera, y además se cuenta con un montón de territorio diferente, con distintos tipos de por ejemplo, terreno cultivable para diferentes especies vegetales. Entonces tú no estás condenado solamente a cultivar papas, puedes cultivar en Chile trigo, papa, legumbres, según la región en que te encuentres. Eso es importante porque te da variedad y con un país que realmente fuera inteligente, Chile podría ser pero absolutamente autosuficiente y soberano en lo alimenticio. Además, en cuanto a la ubicación estratégica, es importante considerar que Chile, por ejemplo, esto lo vamos a detallar más en otros videos, cuenta con una, digámoslo, ventaja que realmente tendría salida hacia el Atlántico y el Pacífico. Por el extremo sur, básicamente Chile domina el Cabo de Hornos. Entonces nosotros vamos a ver que cualquier persona que intente pasar de un continente a otro tiene que pasar por ahí. Chile tiene muy desprotegido eso administrativamente, militarmente, pero ahí hay un punto que permite unir las dos mitades del planeta. Es similar a lo que pasa en Panamá. Son los únicos dos lugares donde los barcos pueden pasar a través del continente americano. En este momento que se ve una reorganización mundial, que vamos a ir viendo en videos futuros, esto va a cobrar un gran valor. Otra cosa que nosotros vamos a tener que considerar cuando hablemos de geopolítica son las características poblacionales, o sea, algunas características humanas. Por ejemplo, la idiosincrasia, cómo es la gente, qué intereses tiene la gente, cuáles son sus valores. La religión es súper importante, el nivel cultural que tengan las personas que les permite migrar de un país a otro, por ejemplo, las etnias y el mestizaje. Alguien me va a decir, esto es una estupidez lo que estás diciendo, porque en realidad en geopolítica lo que importa es la producción, me va a decir alguna persona más liberalista en lo económico, pero esto es súper importante porque, por ejemplo, en la actualidad es básicamente un hecho que Estados Unidos se cree el matón del barrio en toda América, pero, por ejemplo, una gran cantidad de su ejército profesional, que es de la fuerza dura que tiene del poder duro de Estados Unidos, gran parte de su ejército profesional, como les digo, es de raíz latinoamericana. Entonces, para Estados Unidos sería muy difícil en cuanto a lo cultural, intentar, por ejemplo, una invasión en Latinoamérica.
le resulta más fácil, obviamente, ir a Irak a conquistar o a Afganistán, donde no hay nexo cultural, no hay nexo racial étnico. En cambio, si Estados Unidos, por ejemplo, tuviera que hacer una intervención en Chile, en Argentina, en México, en la zona del Caribe, en cualquier parte, encontraría más resistencia por parte interna, digamos, de su mismo ejército. Para entender la geopolítica nosotros vamos a tener que ver alianzas, las alianzas. ¿Qué país es amigo de qué país? Por lo tanto, ¿con cuál se espera que un país tenga mayores acercamientos en caso de necesitar ayuda? Y así vamos a ver también conflictos. Pongo conflictos, no pongo combates, ni pongo discordias, ni pongo guerras. Los conflictos no necesariamente se resuelven con guerras y las guerras no solamente se pelean con balas. En este momento, lo vamos a ver más adelante en otro video, yo por ejemplo soy de la idea que recién está decantando el fin de la Guerra Fría, que nos mintieron, según yo, y nos dijeron que la Guerra Fría habría terminado hace como 30 años, en los 90. Eh, yo creo que ahora se está viendo el fin de la Guerra Fría, y como lo conversaba alguna vez con un amigo en un centro cultural que se llama Ven a mí, que hay en Castro, lo recomiendo a todos, conversaba con Marcos yo de mi teoría. Yo creo que después de esta, que termine esta guerra económica, vendría otra guerra. Pero ya los estados no tienen suficiente poder, según lo que yo creo, y vendría una guerra de las corporaciones. Hay que ver, porque la recesión 2020 más el COVID-19 probablemente traigan un cambio en toda esta organización política y quizás, en el mejor de los casos, no sea necesaria esta cuarta gran guerra mundial. Bueno, lo importante es que nos vayamos enterando, que nos vayamos preparando, que vayamos estudiando para que podamos construir este nuevo mundo que llevamos en nuestros corazones. Los quiero mucho.